¿Qué tal, amigos de Canal 5? Les saluda Víctor Mendoza, aquí regresando a estas cápsulas culturales que hemos estado realizando a lo largo de estos meses para Canal 5 en colaboración. El día de hoy les quiero platicar un poco o referente a lo que es una danza muy importante y muy tradicional de aquí de Tuxpan y que acaba de tener en días pasados pues su aparición después de un breve break que hubo debido a la pandemia. Pues las fiestas de San Sebastián retomó otra vez su presentación y en ello vimos lo que fue la danza de Chayacates. El motivo de esta cápsula es contarles un poco lo que para mí es la historia de esta danza, cómo se originó. Esto debido pues a que ha habido varios comentarios referente al origen de esta danza. Entonces, recapitulando un poco de lo que se vio la semana pasada con mi compañero y amigo Pepe, queremos retomar un poco en esta ocasión y abundar más en lo que es el origen de esta danza tan típica y tan tradicional de nuestro pueblo. Hay que hacer la aclaración que puede haber diversas teorías, diversos orígenes para esta danza. Recordemos que en historia no hay verdades absolutas, no todos estuvimos presentes en los momentos en los que se originan estos movimientos y lo que se puede hacer es a raíz de esto una interpretación. En este caso yo les voy a compartir la teoría que yo vengo trabajando con base a las fuentes y a las entrevistas que yo he realizado y que igual puede haber personas que compartan mi opinión y habrá personas que también no la compartan y están en su derecho. Entonces, haciendo esta aclaración, para mí la danza de Chayacates es una danza autóctona, es una danza típica de Tuxpan que se origina en el siglo XIX. Estamos hablando del siglo XIX, de los años 1800, probablemente puede ser a mediados de 1800, finales de 1800. Para mí es una danza de la época, se puede decir, porfiriana, una danza decimónica, porque efectivamente es una danza de carnaval, es una danza de burla. Esto lo podemos constatar con varias fuentes de la historia y con información de otras danzas de otras regiones del país que tienen ciertas similitudes o ciertas características con nuestra danza típica de Tuxpan. Los Chayacates efectivamente es una burla al español, pero más que al español, al extranjero, a las clases sociales, a esa élite que gobernaba en nuestra región y sobre todo a esa élite que tenía bajo su cargo lo que eran las haciendas. Recordemos que Tuxpan está rodeado de varias haciendas y ahí se concentraba este poder económico en el siglo XIX, siglo XX todavía. Entonces, para mí, con base a los documentos que se han ido encontrando, pues es una danza de carnaval, efectivamente es una danza de burla, y estos danzantes, en su forma de vestir, en su forma de actuar, pues representan a ese cacique, a ese hacendado del cual recibían malos tratos. Recordemos que debido a estas situaciones de desigualdades sociales durante el Porfiriato, pues se originó lo que es la Revolución Mexicana, las tiendas de raya, la esclavitud que se vivía en las haciendas y pues la mano de obra que trabajaba en estas haciendas, pues principalmente eran nuestra raza indígena de aquí de Tuxpan y probablemente también una raza que muy poco se ha estudiado aquí en Tuxpan, pero que hay documentos y hay prueba de su existencia. Estamos hablando de los mulatos, de los afromexicanos. Se han encontrado algunas evidencias que ahorita voy a abordar un poco sobre ello. Entonces, regresando a la teoría, la danza de Chayacate se origina durante este periodo con las fuentes que les digo que he encontrado, que es Porfiriato, mediados del siglo XIX, 1800, y que viene a hacer eso, y es una danza de carnaval. Tuxpan, entre sus fiestas principales, desde la época colonial, pues tenemos lo que es la Semana Santa, es una de las fiestas muy importantes, y lo que es el Corpus Christi. Entonces, una fiesta que va relacionado a Semana Santa es el carnaval, y compartiendo con varios compañeros historiadores, pues nos salta esa duda
de que si en Tuxpan la Semana Santa era muy importante y tenía ese gran valor y que hasta la fecha es una de las fiestas muy icónicas e importantes aquí en Tuxpan por su forma tan típica de celebrarse a través de los huertos, a través de estas procesiones que hay, las veladas. Entonces se nos hacía raro de por qué en Tuxpan no se celebraba un carnaval como debe ser y como es en muchas comunidades y localidades cercanas a nuestro entorno. En Tuxpan no hay carnaval como tal, que se debe celebrar días previos a lo que es el miércoles de ceniza. Tenemos el carnaval que se celebra el 2 de febrero, Día de la Candelaria, y entonces hemos llegado a una conclusión, a una teoría, que probablemente las danzas de Chayacates eran una danza de carnaval, una danza de fiesta en el que se apoyaban de vestuarios, de máscaras para cubrir su identidad y burlarse. Eran esos únicos días que tenían nuestros pobladores para burlarse, digamos, que de sus desgracias y de lo que sufrían, de los malos tratos en las haciendas. Recordemos que el carnaval, en su esencia, es eso, son días de fiesta, días de aprovechar, de comer carne, o sea, porque carnaval quiere decir no carne, porque ya el día siguiente, el último día el martes, el día siguiente empieza miércoles de ceniza, con lo que se inicia la cuaresma, entonces se viene ese periodo de regocijo, de recogimiento, para ya no comer carne los viernes de cuaresma, entonces para eso se originaban lo que eran las fiestas de los carnavales. Entonces tenemos la relación de que probablemente lo que son los chayacates sea una danza, o más que una danza, unos grupos que participaban para celebrar estos carnavales aquí en Tuxpan previos a Semana Santa, y por su cercanía que había con las celebraciones de la Virgen de la Candelaria y quizás de San Sebastián, pues se les invita también a participar dentro de estas fiestas. Recordemos que la danza de sonajeros sucede lo mismo. La danza de sonajeros no es de San Sebastián, es del Corpus Christi, pero se les invitaba a la fiesta de San Sebastián para formar parte de ellos y hacer una fiesta más bonita, más nutrida. Entonces creemos que ese puede ser el origen de la danza del Chayacate, por lo que representa, por su sentido simbólico y un sentido lógico, más que una danza de agradecimiento por las epidemias, la peste y la enfermedad. Pues creemos que no puede ser así, porque incluso la forma de bailar, los pasos y todo eso, pues no se relaciona mucho con ser una danza de agradecimiento por salud. Es un baile, es una burla. Y documentos, sobre todo gráficos, fotografías que hemos encontrado de a principios del siglo XX, pues vienen a sustentar un poco estas teorías. La vestimenta que usaban en sus orígenes estos grupos de danzantes, pues vienen a reforzar la teoría de que son vestimentas de hacendados. Ahorita en su pantalla van a poder ver algunas fotografías que hemos conseguido a principios de 1910, donde podemos ver el Chayacate original con sombreros, con paraguas, con estas vestimentas, digamos, porfirianas. Más que una burla al español como tal, es una burla al extranjero. ¿Y por qué al extranjero? Porque la mayoría de los dueños o propietarios de las haciendas pues eran extranjeros, eran españoles, eran alemanes, eran franceses. Entonces va enfocado hacia eso. Muchas personas piensan, cuando se habla de burla a los españoles, que estamos hablando de los españoles de la época de la conquista del siglo XVI, pero no, esto es más reciente. Otro de los elementos que hemos tomado en cuenta para poder, dilucidar este origen de la danza del Chayacate, lo podemos encontrar en el Museo de Antropología e Historia, allá en Ciudad de México. En la Sala Nahua hay un espacio dedicado a Tuxpan, donde hay un maniquí con el traje del sonajero, representando diversas danzas autóctonas de esta región de Occidente, que tiene que ver con la cultura nahua, y nos llamaba la atención que cerca de él está una representación de un danzante que le llaman los catrines, que es una danza de carnaval de Tlaxcala, y nos llamó la atención porque la vestimenta de este personaje es muy parecida
a lo que eran los chayacates aquí en Tuxpan en sus orígenes. Es un personaje vestido de gabardinas, con paraguas, cubriéndose el rostro con una máscara y con una pañoneta. Y eso es una danza de carnaval en Tlaxcala. La mayoría de las danzas enmascaradas que hay en México tienen que ver con esta cuestión de los carnavales. Recordemos que en los carnavales se daba, pues en la época medieval se le daba permiso a las personas durante esos días, pues de poder hacer lo que quisieran, de libertinaje, porque les recordaba que ya venía los tiempos de recogimiento de la Semana Santa. Entonces, para mí y algún grupo de compañeros historiadores tenemos o manejamos esta teoría de cuál es el posible origen del chayacate. Incluso entrevistando a personas mayores, participantes de la danza de chayacates, nos comentaban que los chayacates, los danzantes, se disfrazaban de personajes populares en aquella época, principalmente en sus inicios de Emiliano Zapata, de Pancho Villa, de Venustiano Carranza. O sea, el chayacate era una imitación a ciertos personajes. Incluso llegó a haber ocasiones que imitaban o se disfrazaban de personajes populares de la vida diaria de Tuxpan, que incluso esto nos lo comentaba don Prisciliano Ortiz en su momento. Había ciertos danzantes que hacían estas mofas hacia estos personajes históricos y, como les digo, personajes populares. Incluso hubo un periodo aquí en Tuxpan que los mismos danzantes se disfrazaban de mujeres y participaban dentro de la danza. Uno personaje típico de esta etapa y que él le gustaba disfrazarse de esta forma, pues era don Daniel Castillo, en paz descanse. Incluso comentaban pues que también se disfrazaban incluso de sabanilla. ¿Por qué? Porque era este periodo de burla. Entonces, este tipo de situaciones vienen a reforzar un poco la teoría de que es una danza de carnaval, pero al no celebrarse un carnaval en forma aquí en Tuxpan, pues se invitaba a participar dentro de la ceremonia de lo que era la Virgen de la Candelaria y lo que era San Sebastián, aprovechando también pues la participación de los sonajeros. La única danza que podemos tener evidencia que sí pueda tener relación con hacer una danza de San Sebastián, pues es los negritos, esa danza típica y propia de la fiesta de San Sebastián. Y el nombre de negritos, como su nombre lo dice, efectivamente creemos que viene de la raza negra, de los afromexicanos que les comentaba al principio. Y también tenemos alguna evidencia documental en ese aspecto. Indagando en los archivos parroquiales, en los actas de nacimiento y de defunción, hemos encontrado con varios registros de personas que nacieron aquí en Tuxpan, sobre todo en la comunidad de San Mamés. Y lo que nos llama la atención es que el registro nos dicen que son mulatos, y es una gran cantidad de mulatos que habitaba en esta zona. Tenemos la teoría de que probablemente eran negros que vinieron durante la época colonial y que estuvieron trabajando quizás de forma esclavizada en estas haciendas que comentábamos. Entonces, creemos que probablemente haya un asentamiento en lo que fue San Mamés de una pequeña comunidad de afrodescendientes y que obviamente pues ya se fue mezclando con el paso del tiempo con los habitantes de Tuxpan. Entonces, indagando sobre los orígenes de la danza de negritos en otras comunidades, pues la danza de negritos propiamente está relacionado con personas de comunidades negras que vinieron durante la época de la conquista y la época colonial. Por eso ahí creemos que puede haber esa conexión entre la danza de negros y la danza de chayacates, que eran dos grupos sociales marginados y que sufrían los estragos de estas épocas de las grandes haciendas, y que probablemente podía haber alguna relación de amistad o de compañerismo, y que de esa forma pudieron quizás invitarlos a festejar. Efectivamente, San Sebastián pues es una imagen, es un santo protector contra epidemias y pestes. Nuestros antepasados indígenas le juraron protección a San Sebastián. A lo largo de la historia hemos tenido demasiadas epidemias, tanto de viruela como de cólera. Entonces, tenemos también esa idea
de que una de las últimas epidemias muy grandes que azotó a Tuxpan pues fue la del cólera chico y el cólera grande, que se realizaron en 1833, 1850. Entonces, si se fijan, estamos con ese mismo periodo en el que estamos fechando probablemente el origen de la danza de Chayacates e inclusive las danzas de negritos por estos documentos que se han ido encontrando. Para mí, les digo, la danza de Chayacates es una danza novohispana, es una danza de la época colonial o época porfiriana, ya es de reciente, digamos, creación. Con decir reciente, no estoy hablando de 2-3 años, sino estamos hablando de en los últimos siglos. A diferencia de Paixles, que sí tienen orígenes prehispánicos, o sea, antes de la llegada de los españoles. Entonces, pues quería compartirles un poco o un pequeño avance de estas investigaciones que hemos estado realizando con documentos, con fuentes que nos puedan ir un poco abriendo un panorama de cuál es el posible origen de estas danzas y sobre todo para que las conozcamos y las respetemos y sobre todo valorarlas. La danza de Chayacates en sus orígenes pues no tenía un músico como tal, como lo tenemos actualmente un músico tradicional que toca el violín para acompañar las piezas del chayacate. Comentan las personas ya mayores, la viejada de estas danzas, que la danza llegaba porque no tenían, incluso no tenían capitanías, no tenían un San Sebastián para llegar a comer. Entonces ellos salían y se ponían a bailar en los altares, y como era una danza de burla, de carnaval, de fiesta, pues hacían muchos destrozos. Cuentan pues que se metían a los patios y se robaban las gallinas, tumbaban las ollas de la coachala y comían, y se robaban las gallinas porque eso era lo que comían. No tenían un capitán, un altar a donde llegar a que les ofrecieran de comer, porque era una danza que se iba generando, creando en el momento. Entonces, al no tener esta organización como lo tienen actualmente las cuadrillas, no tenían músico. Pero en esos momentos, para ambientar el altar o la fiesta, así como lo hacemos actualmente con música de órgano, de piano o incluso con música de banda, pues en aquellos momentos lo que se utilizaban eran los violines o el mariachi tradicional. Entonces llegaba la cuadrilla de Chayacates y bailaba con la música que hubiera ahí en el momento, como sucede actualmente con algunas cuadrillas que no bailan música de violín, que bailan quizás el sonidito o alguna otra canción movida. Pues lo mismo sucedía con los Chayacates, llegaban al altar y bailaban con la música que hubiera en el momento. Don Prisciliano también nos comentaba que en sus inicios pues había dos cuadrillas, principalmente la que viene siendo ahorita la cuadrilla de los abajeños, que se le conoce como los blancos, que en su momento se le conocía también como los de Atenquique o los atenquiqueños, que es otro periodo en el que la vestimenta del chayacate sufre una transformación. En sus orígenes los chayacates no usaban cuernos, salían con sombreros o cubriéndose la cabeza. A raíz de todo esto, sus trajes empiezan a evolucionar. Ya no van a ser trajes de hacendados porfiristas, ahora van a ser trajes con el uniforme de la fábrica de Atenquique, que va a tener un gran apogeo cultural, económico y social dentro de nuestra población. Entonces, en lugar de salir quizás con zapatos bajos o botas de campo, pues van a salir con botas ya de obreros, con el uniforme de Atenquique, y la gran cantidad de danzantes que va a haber en esa cuadrilla, pues van a ser obreros de Atenquique, por eso les llamaban los atenquiqueños o los de Atenquique. Y algo interesante que nos comentaba don Prisciliano era que se rotaban, que cuando era la procesión salían unos danzantes, terminaba la procesión y se tenían que ir a trabajar a Atenquique, a su turno. Entonces, en la tarde bailaban otros, bailaban los relevos, los que salían del turno de Atenquique. Entonces, la cuadrilla siempre tenía danzantes diferentes, en la mañana estaban unos y en la tarde estaban otros, dependiendo los tiempos laborales o los tiempos que se les permitían dentro de la fábrica. Y pues esto es lo que puedo contarles, compartirles un poco de estos avances de investigación que se han tenido y que era importante retomarlos ahorita por el momento que estuvimos viviendo, y también pues para compartir, para que también conozcan un poco más
sobre esta danza tan importante y cómo se ha ido transformando a lo largo de estos tiempos. Recordemos que las tradiciones pues evolucionan, quizás a algunos nos guste, a otros no, pero la tradición pues tiene que irse adaptando a los contextos, a las temporalidades, para que esta tradición siga viva. Tiene que adaptarse a las nuevas generaciones y lo podemos ver a través de estas imágenes que les comparto, cómo ha ido la danza evolucionando solo con ese fin, de adaptarse al contexto y de que no muera esta tradición. Quizás en un futuro la danza va a evolucionar muy distinto a lo que conocemos actualmente, no lo sabemos, pero si es en beneficio para que esta tradición se siga conservando, pues enhorabuena. Espero les haya gustado esta pequeña información, esta pequeña cápsula, y nos vemos en la siguiente. Gracias.